noches, mis hermanos. Feliz sábado. Para mí es un privilegio el día de hoy poder compartir la palabra de Dios, pero no quiero hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios, así que les invito a que inclinemos nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Amado Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, mi Dios, porque nos da la oportunidad y el privilegio de esta tarde poder compartir su palabra. Y en esta tarde, Señor, queremos pedir que usted pueda derramar su Santo Espíritu para que se pueda manifestar en la vida de cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando en las diferentes plataformas de YouTube y de Facebook. Y de igual manera, Señor, que el Santo Espíritu se pueda manifestar aún en la vida de nosotros. Lo pedimos, Señor, no por ser merecedores, sino por los méritos grandiosos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, y pues en esta tarde quiero pedirles e invitarles que podamos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Es impresionante cómo en un solo versículo se puede resumir la experiencia de un cristiano de toda una vida. Todos alguna vez hemos podido compartir la biografía de cada uno de nosotros. Me llama la atención que la biografía de este hombre llamado Job está en un solo versículo. Y en un solo versículo se encuentran todas las características, cualidades, virtudes que todo ser humano, que todo cristiano, que toda persona debería anhelar tener. No existe mayor elogio, mayor biografía que Job capítulo 1, versículo 1. El libro de Job fue escrito por Moisés, bajo inspiración divina. Moisés no solamente escribió los primeros 5 libros de la Biblia, sino también escribió el libro de Job. Y Dios le inspiró para poder escribir este libro, con detalles particulares, con detalles que tienen que ver con el deseo de Dios y con la correspondencia del ser humano al deseo de Dios. En el libro de Job encontramos varios temas importantísimos, como por ejemplo, el porqué del sufrimiento, cuál es nuestra actitud hacia el dolor, qué tenemos que hacer en la vida cuando perdemos todo. Pero también vemos con claridad el gran conflicto entre dos poderes, entre Cristo y Satanás. Ambos luchando siempre porque un ser humano pueda rendirse en adoración. En fin, hay varios temas, pero todo comienza por el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vemos también con claridad cómo en este primer versículo se puede resumir en una sola palabra que probablemente sea la palabra más escasa en nuestro vocabulario, o la más escasa para poder describir a un ser humano en pleno siglo XXI. ¿Y saben qué palabra es? Job era íntegro. Probablemente muchos nos estaremos preguntando, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué cosa es ser íntegro? Íntegro significa completo. No hay un área de su vida que no esté consagrada a Dios. Es entero, es completo. No hay un espacio en su vida que no le pertenezca a Dios. Todos los aspectos en el que el ser humano se desarrolla está en armonía con la voluntad de Dios. Job era íntegro, mis hermanos. Hoy nosotros podemos encontrar que en la vida hay personas honestas, pero no íntegras. Hay personas buenas, pero no íntegras. Hay personas con cualidades y virtudes, pero no íntegras.
porque siempre hay un área de la vida en el cual parece que hay una debilidad. Y es ahí donde el ser humano tiene su aguijón, tiene su espina. Pero wow, Job era íntegro, completo. De ahí viene la palabra integral. Está completo, no hay nada que pueda faltar. Y en este primer versículo, Moisés describe cada palabra y cada frase, y aquí nosotros podemos extraer una lección importantísima para nuestra vida. Apenas revisando con cada una de las características descritas en un solo verso de toda la biografía del hombre de Job. 20 palabras que lo describen todo. Nosotros no tenemos una información completa de dónde viene Job, cuál es su árbol genealógico. Este hombre vivía en la tierra de Uz, dice la palabra de Dios. Ahora la pregunta podría ser, ¿dónde queda Uz? Hay varias discusiones por ahí en donde se dice dónde está Uz. Sin embargo, aquí hay algo que está claro en el texto. Y lo que está claro es que si Moisés escribió este libro, su posición geográfica estuvo entre Egipto, Madián y no en Palestina. La ciudad donde vivía Job no era una ciudad que tenía a Dios, mis hermanos. Era una ciudad idólatra, una ciudad incrédula. Estaba fuera del territorio de las naciones o de lugares que estaban en relación con Dios, con el Dios verdadero. Tú puedes saber que una persona que nace, que crece, que vive en un ambiente donde no se adora a Dios, que no tiene el temor de Dios, se puede volver un ambiente hostil, un ambiente difícil, un ambiente pesado. Probablemente el lugar en donde él vivía no era un lugar fácil para poder vivir, pero algo más, no era un lugar fácil para ser fiel. Es fácil dejarnos llevar por la corriente, difícil es nadar contra ella. Y es aquí donde encuentro a un hombre fiel a Dios, en medio de un lugar donde todos eran paganos, donde se relacionaban con personas que no compartían su fe. Job vivía en un lugar difícil para poder servir a Dios, pero aún así, él vivió su vida basado en principios y no en emociones. Fíjense, hay dos maneras de poder vivir nuestra vida aquí en esta tierra. La primera sería dejarnos llevar por las emociones del momento y vivir dominado por nuestras emociones, o vivir bajo principios que controlen nuestras emociones. Una de las cosas que me llama la atención aquí en el primer texto es que un hombre vivía en una tierra idólatra, en una tierra donde no tenían el temor de Dios, pero él decidió servir a Dios y decidió ser fiel a Dios. Y la primera lección que yo encuentro para mi vida es que es importante que en el lugar donde tú estés no exista excusa para decir no puedo ser fiel. Al estudiar la palabra de Dios, yo pude encontrar cómo José se pudo mantener fiel a Dios en Egipto. También pude encontrar cómo Daniel se pudo mantener fiel en Babilonia. Cómo Job fue fiel en la tierra de Uz. No existe excusa para aquel que realmente quiere servir a Dios. No existe excusa para aquel que dice, yo me siento solo. Hay varias personas en la historia que también se sintieron solos. Nadie más estaba con ellos. No existe excusa para un joven que está en una universidad donde dice, ellos no comparten mi misma fe. También en el mismo trabajo o en mi misma casa. Mas sin embargo, mis hermanos, Job no era un hombre sobrenatural. Job no era un ángel, no era alguien que era diferente a nosotros.
Ahora, si Job pudo hacerlo aún teniendo, fíjense, la naturaleza pecaminosa, quiere decir que todos los seres humanos también podemos hacer esto. El lugar donde nosotros vivimos puede ser no un lugar favorable para ser fiel a Dios. ¿Sabes que vivimos en un mundo donde el mundo está programado para desobedecer a Dios? Donde las cosas que el mundo proclaman parecen tan verdaderas que ser cristiano parece ser ridículo, parece ser pasado, parece ser antiguo, porque el mundo no ama a Dios. El mundo tiene una filosofía contraria a la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que este mundo está dominado por el príncipe de las tinieblas. Y ese príncipe de las tinieblas, ustedes saben quién es Satanás. Entonces, no esperemos que las personas o las cosas funcionen en nuestro alrededor de manera favorable para poder servir a Dios. Aún en el contexto difícil en el que nos podemos encontrar, debemos de ser fieles a Dios. Y cuando la tentación pueda llegar, mis hermanos, a nuestra vida, cuando creemos que no podemos más, cuando vemos que no hay salida, cuando pensamos que no va a ser posible, recordemos el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Me llama la atención las características con las cuales se describe a este hombre. Y la primera característica dice: y este hombre era perfecto. Wow. Muchos nos estaremos preguntando, ¿qué es ser perfecto? Es la primera palabra, debería decir, es un hombre íntegro, pero aquí algunas traducciones lo colocan como un hombre perfecto. ¿Qué cosa es perfección? Y a partir de este momento vamos a hablar de las características que pueden hoy ser posibles en nuestra vida. ¿Qué significa entonces ser perfecto? Ser perfecto no significa impecabilidad. Hay muchos que confunden perfección con ser impecables. ¿Qué es ser impecable, mis hermanos? Es una persona que no comete pecado. Porque Job era un ser humano y tenía la naturaleza pecaminosa, al igual que todos nosotros. Entonces, ¿qué cosa es ser perfecto? No significa que no carga con la naturaleza del pecado. Perfecto significa pleno. Perfecto significa sincero. Perfecto significa una progresión continua en la vida. Y para poder redondear el concepto, perfecto es aquel que alcanza el grado de desarrollo que Dios espera de ti. Te voy a explicar. Analizando un poco algunos libros en casa, pude meditar y extraer algunas de las reflexiones que tengo ahí en mi casa. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Dice: cuando un niño nace, acaba de nacer, el niño o el bebé todavía no abre sus ojos, todavía no habla, todavía no camina, todavía no dice nada, todavía no expresa nada. Pero el hecho de que salga bien, se dice: nació perfecto. ¿Y por qué perfecto? Si no habla, no camina, no hace nada, ¿por qué perfecto? Porque es perfecto para la edad que tiene. Ahora, si un niño de 5 años ya se esperan algunas acciones o algunas cosas buenas, pero si ese niño sigue teniendo las actitudes de un recién nacido, pues ya no es perfecto. Hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué cosa es perfección? Dice que es el grado de desarrollo que el ser humano tiene en el día a día. Un joven de 18 años que tiene el comportamiento de 10 años no es perfecto. Pero un adolescente de 12 años que tiene las actitudes de alguien de su edad es perfecto. Aun cuando no haya hecho grandes cosas, es perfecto para su edad. En la vida cristiana, una persona perfecta es aquel que alcanza el desarrollo deseado en la medida que se relaciona con Dios. Dice que la vida cristiana, mis hermanos, es una persona perfecta, es aquel que alcanza el desarrollo deseado en la medida que se relaciona con Dios.
Es un desarrollo que se coloca la vida en armonía con la voluntad de Dios. En la medida que el tiempo avanza, mis hermanos, y sabes una cosa, hay personas que tienen una edad espiritual muy diferente a la actitud espiritual que toman. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que están 10 años en una religión, en una iglesia, pero siguen viviendo con alguien que apenas tiene como si apenas tuviesen un año. Eso no es ser perfecto. ¿Comprendes qué significa perfección? El libro de Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14, ahí el apóstol Pablo menciona un asunto muy importante. Me gustaría hacerle la invitación. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es imperfecto en la palabra de injusticia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vida cristiana tiene que ver con una vida de progresión. ¿Qué cosa es progresión? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejantes a Cristo. Cuando dice la Biblia que Job era perfecto, está diciendo que nunca dejó de crecer. La vida de Job coincidía con lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muchas de las veces, dice, viene de menos a más. Lamentablemente la experiencia de muchos es contrario. Dice que viene de más a menos. ¿Cuál es tu edad espiritual? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué aprendiste durante todo este tiempo? ¿Sabes? Yo aquí encuentro dos extremos y me gustaría compartir contigo lo siguiente. El primer extremo es aquella persona que ya tiene un buen tiempo conociendo sobre las cosas de Dios y exigen a aquellos que recién están conociendo puedan tener un comportamiento tal como aquel que tiene años, mis hermanos. Es injusto, créanmelo, pero así pasa. Tú no puedes obligar a alguien que recién está gateando a correr. Deja que gatee, deja que aprenda a dar sus primeros pasos. Y a mí en lo personal me incomoda mucho ver un tipo de cristianos que está juzgando a los recién nacidos, aquellos que recién están gateando y le están criticando por todo, mis hermanos. Y quieren que la conducta de ellos sea una conducta tan madura como aquellos que ya aprendieron a correr en la vida. No seamos injustos. Perfección es camino de progresión. Es un camino donde cada día el ser humano, al encontrarse y relacionarse con Dios, va creciendo. Pero también encuentro el otro extremo. Personas que ya tienen muchos años conociendo de Dios y siguen dependiendo. Siguen allí con el mismo grado de conocimiento, con el mismo relacionamiento. No cambiaron nada y continúan los años pasando, pero su experiencia espiritual no creció, siguen igual. Perfección tiene que ver con progresión, mis hermanos. Cada día más sólidos, cada día más fuertes. No cometamos ninguno de los dos errores. No juzguemos, no critiquemos al que recién está gateando. No pidamos que corra,
Pero tampoco vayamos al extremo de tener tanto tiempo y de continuar con la actitud de un niño, por favor. Dios nos llama para que tú y yo podamos alcanzar el desarrollo espiritual, diario, continuo. Job era perfecto, porque en la medida que pasaba el tiempo, en la medida que dependía de Dios, era más semejante a Dios. ¿En qué sentido? Definitivamente en carácter, mis hermanos. Y sabes una cosa, Dios espera lo mismo de ti. Dios espera que tú y yo seamos perfectos. Ahora entendemos qué es ser perfecto. Y si ya entendimos qué es ser perfecto, entonces apenas hemos analizado la primer característica de este hombre. Íntegro, perfecto, aquel que cada día camina con Jesús y cada día es más sólido. Dos cosas tengo hoy para decirte en esta tarde. Y pongamos atención. La primera dice, no hay excusa para crecer espiritualmente. No importa el lugar donde estés. Uz era una tierra pagana y ahí hubo un hombre fiel. ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué universidad estás estudiando? ¿O en qué escuela? ¿Cuál es el lugar de tu trabajo? ¿Es un ambiente difícil? ¿Acaso en tu mismo hogar no se ha levantado un ambiente difícil porque los demás se burlan de tu fe? Pero ahí tú puedes ser íntegro, ahí tú puedes ser fiel, ahí tú puedes ser perfecto, cada día creciendo en la gracia de Cristo. Cada día pidiendo que Dios pueda colocar en tu vida, en tu corazón, aquellas cualidades, aquellas virtudes, aquellas cosas que el dinero no compra, mis hermanos. Aquellas cosas que solamente tienen aquellos que solamente tienen un relacionamiento cotidiano con Dios. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Me encantaría que en esta tarde, a partir de hoy, se pudiese decir lo siguiente. Hubo en tu ciudad, en tu país, un hombre llamado José, una mujer llamada María, un hombre llamado Carlos, un hombre llamado Bruno, un hombre llamado Luis, un hombre llamado Alfredo, una mujer llamada Soledad, una mujer llamada Marlene, una mujer llamada Esperanza, que era diferente porque él o ella no se dejaba llevar por la corriente. Nadaba en contra de la corriente, porque era fiel a Dios. No importa las circunstancias en donde tú estés, seamos fieles, porque hoy la historia de Job puede ser nuestra historia, mis hermanos. ¿Quieres crecer cada día en Cristo? Expresa tu decisión ahí en Facebook, en YouTube. Yo quiero ser como Job. Comenta, publica. Yo quiero ser como Job. Y hoy apenas vimos una de las características y vamos a colocar nuestro deseo en Dios, mis hermanos, para pedir que Él pueda colocar en nuestro corazón el deseo y la decisión de que cada día podamos crecer en Él. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos fortaleza, esperanza, refugio, vida. En ella fortalecemos nuestra fe. Ella nos guía por el camino correcto. Gracias porque hoy colocas en nuestro corazón el deseo de poder ser íntegros, de poder crecer diariamente en ti. Ayúdanos a tomar la actitud correcta y a desarrollar en nuestra vida aquellas virtudes celestiales. Danos tu bendición, acompáñanos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mantengámonos fieles a Dios.